Bueno, pero muy buenos días para todos, para las chicas, para los chicos, señoras y señores. Hoy vamos a tratar el tema de las virtudes. Pero este tema de las virtudes, que desde luego tiene un contenido teórico, no puede quedarse solamente en el contenido teórico, de que uno sepa realmente qué significa una cosa, qué significa otra. Y esta exposición de hoy va a tener que ver con las virtudes, con esas virtudes que tiene el ser humano, pero que hoy en día desafortunadamente aparecen guardadas y apagadas porque vivimos en una sociedad donde se tiene más en cuenta lo malo que lo bueno. Vivimos en una sociedad que funciona en las diferencias, diferenciando a la gente y no complementando a la gente. Pasa que este ser humano, con sus actividades diarias que tiene con relación al medio, en su familia, suceden muchas cosas. Y curiosamente o no curiosamente, sino no para lo que aspiramos, a construir esta nueva sociedad entre los seres humanos, que haya la mejor actitud, la mejor relación en lo laboral, en la familia, con la pareja, eso no pasa. Entonces siempre nos estamos como fijando siempre en lo malo, y a uno le sucede algo malo y lo agranda, lo agranda, lo agranda, lo agranda. Pero a uno le sucede algo bueno y es como si ahí, sí, pasó eso, fue algo bueno, pero no se agranda ni se tiene tan en cuenta como las cosas negativas. En la acción social podríamos sugerir algo que me parece a mí interesante con relación a esa postura personal, con relación a lo social. Fue una frase que me surgió un día, que me puse a reflexionar mucho sobre el tema de las virtudes y sobre la acción de uno. Tú puedes conmover con tu sufrimiento o con tus virtudes. Fíjense, por ejemplo, el caso de un gran deportista y un cantante. Ellos sobresalen es por las virtudes. El tipo juega muy bien el básquetbol, hace cestas continuamente, muchos driblings. Y el cantante se entrega, es un artista, siempre con las virtudes, siempre acompañándonos con las virtudes. Entonces, uno no sabe lo valioso que es, porque cada uno de nosotros, cada ser humano es de un valor inimaginable. Pero entonces el ser humano no se ha dado cuenta de que vale mucho y que hay una gran fuerza en ti. Hay una gran fuerza en ti y será bueno que algún día te des cuenta de eso. Y esto desde luego tiene que ver con las virtudes. En una clase pasada sobre el tema de la violencia decíamos que cuando uno es violento no se pueden expresar las virtudes. Las virtudes es cuando el ser humano da lo mejor de sí. Y si ustedes se acuerdan, en algunos momentos de su vida, lo mejor de uno es cuando uno está alegre, lúcido, con felicidad, con claridad, o sea, siempre que lo acompañan uno las virtudes. Pero bueno, estamos en una sociedad muy conflictiva y las cuestiones de las virtudes aparecen por allá escondidas. Entonces eso tiene un carácter eminentemente práctico. Vamos a hacer una lectura sobre muchas virtudes que hay, pero fíjense lo curioso. Uno le pregunta a alguien, oye, dime 2 virtudes. Hoy he hecho el ensayo con 3 amigos acá, y la gente dice, virtudes. Como que cuesta trabajo, hay cierta dificultad en reconocer las virtudes como una cuestión generalizada y más como virtudes que uno tenga. Pero si uno le dice a alguien, oye, dime un defecto, 1, 2, 3, 4, 5, salen defectos por cantidades. Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy con este trabajito de las virtudes tiene como finalidad que cada uno de nosotros conozca detenidamente las virtudes que tienes, esas virtudes que tienes, y que las implementas en tu vida cotidiana. Hay otras que tienes, pero no las implementas mucho, y hay algunas que están en ti, pero que no conoces. Entonces vamos a trabajar con esa intención, pillar cuáles son las virtudes que tenemos. ¿Cuáles son esas virtudes que funcionan una vez sí, otra vez no?
y aquellas que no conocemos. Claro que esto de las virtudes, como todo en la vida, es un proceso. Hay veces vamos a resaltar nuestras virtudes, otras veces no, otras veces vamos a tener más el tema presente, otras veces no, pero en la medida que uno considere que es necesario y que es bueno esto de las virtudes, uno lo va implementando. Todo en el ser humano es una cuestión de implementación, de intento, de aprendizaje. Y si tú comienzas a intencionar diariamente, bueno, me voy a apoyar en mis virtudes, o al final del día dice, bueno, hoy fui muy inteligente, hoy fui muy solidario, fui muy buena persona, entonces se comienza a implementar ese nuevo estilo de comportamiento tan necesario hoy en día. Volviendo un poquito atrás, que yo decía, uno no sabe lo valioso que es esa gran fuerza que hay en cada uno de nosotros. Entonces uno tiene que aprender a volar por encima de las debilidades, de las frustraciones, de las pequeñeces y todo aquello que te genere incomodidad, tensión, malestar, sufrimiento. O sea, todo esto es una práctica para que realmente uno vaya aprendiendo a conocerse a sí mismo, ver tantas cosas buenas que uno tiene y uno no se da cuenta. Entonces este humanismo, siempre que hablamos del ser humano, pretendemos que este ser humano en el campo existencial, en el campo de su vida como tal, aprenda a ser libre, a ser feliz, a ver tantas cosas buenas que tiene. Desde luego que esto no es un curso de positividad y de éxito como plantean muchas cosas por ahí, no, es un trabajo de todos los días, de toda la vida, porque son muchos los temas y este ser humano es de una gran complejidad, entonces hay que ir estudiando, hay que ir avanzando. Es un camino de avance, de conocimiento, experiencia, donde a medida que va pasando el tiempo uno puede comprobar en uno mismo que uno es mejor persona para uno y para los demás. Porque lo interesante de este humanismo no es tanto los contenidos, aquí lo que importa es la experiencia, que cada día este ser humano aprenda a pararse en sus propias patas, de que este ser humano se constituye en un ser seguro de sí mismo, con una claridad al futuro, con una comprensión de eso que pasó y en una muy buena ubicación en el momento actual. Entonces, las virtudes no se tienen muy en cuenta, es muy curioso. Las cosas malas, por llamarla de alguna manera, desaparecen cuando vemos las cosas buenas. Eso es una cuestión técnica. Pasa con esto de las virtudes, que en la medida que tú comienzas a conocer tus virtudes, comienzas a ver virtudes de las demás personas, y esto va haciendo que tengas un nuevo estilo de comportamiento muy interesante y muy positivo. El ser humano ha desarrollado virtudes a lo largo del tiempo, dando como resultado acciones positivas que han favorecido a la sociedad y a ellos mismos. Una de las virtudes, digamos, de las más grandes que ha tenido el ser humano es la bondad. La bondad. Pero no una bondad obligada, es una bondad intencionada, una bondad con fuerza, donde uno en ese acto de bondad ayuda a otros sin esperar nada a cambio. La bondad. Eso sería interesante, cada uno lo va experimentando en sí mismo. La bondad es una gran virtud. Otra virtud tiene que ver, por ejemplo, la capacidad de convencimiento que tiene alguien. Claro que la capacidad de convencimiento para algo bueno. Ahora que estamos hablando de las virtudes, estamos hablando de una infinidad de acciones que emplea el ser humano en su vida cotidiana para el comportamiento. No exactamente virtudes de alto nivel como la bondad, como la generosidad, sino van apareciendo otras virtudes que desde luego son virtudes y sirven mucho a la gente. La audacia, ser audaz, no ser tan temeroso, vencer eso del temor, tanto temor. Claro que con criterio de realidad, no así de un momento para otro, sino con reflexión, ¿no? Hacer las cosas bien. El riesgo, arriesgarse, hay que arriesgarse, hay veces uno no se arriesga también por temor. Entonces el riesgo es una virtud que posee el ser humano. La confianza, tener confianza en sí mismo, pero también tener confianza en los demás, en la pareja,
en los amigos, en la gente querida, en los amigos, tener confianza, sin ser un tonto, no siendo un tonto, la confianza. La reflexión, reflexionar, es una de las grandes virtudes también del ser humano, la reflexión. La adaptación, cuando hablamos de adaptación hablamos de una virtud del ser humano que el proceso del ser humano ha sido un problema de adaptación. Muchas especies no lograron adaptarse y desaparecieron. Pero cuando hablamos de esta adaptación estamos hablando de adaptación creciente. No quiere decir que uno se adapte a todo, a las cosas malas, a que me pegaron, me trataron mal. No, no, no. La adaptación es cuando uno hace un aporte positivo a determinadas situaciones en las cuales uno tiene que adaptarse. Pero la adaptación también es una linda y necesaria virtud en el ser humano. El afecto, eso del afecto sí que es lindo, el afecto para con uno mismo, porque pasa que uno no se quiere. Hay veces uno es un enemigo para uno mismo, pero debe ser muy claro en esto. Tú no estás en guerra contigo mismo. Comenzarás a tratarte como un amigo, una amiga, porque la misma vida o la ignorancia te alejaron de ti. Entonces esto del afecto, la perfección. Por ahí usualmente dicen, es que yo la embarré, cometí este error porque no soy perfecto. Indudablemente que no, uno no es perfecto, pero el ser humano tiende a la perfección y entre más perfección haya, mucho mejor. La calma. La otra vez vi una película de Bruce Lee hablando sobre la calma, de los artes marciales, de todos estos movimientos, estas cosas. Y yo anoté la frasecita porque me pareció muy interesante. Tienes que ser calmado como el agua. Calmado como el agua. Muy bonito eso. La calma, la serenidad. El buen humor. Estar siempre más bien contento y no por ahí todo achantado, cara dura, qué sé yo. La calidez. Ser uno cálido, cálidas en las relaciones. El orden, ser ordenado, la confianza, la atracción, atraer, para ambos géneros, tanto femenino como masculino, esa virtud de atraer por su modo de ser, por ser una persona cálida, amable. Bueno, el cariño, sinónimo de afecto, la sagacidad, sinónimo de audacia, la agilidad, el dominio de situaciones, el dominio del cuerpo, la investigación, la sabiduría, la atención. La atención es una de las grandes virtudes del ser humano. El Buda, que fue un gran hombre de la antigüedad, decía que la atención es la expresión más sublime del amor. Uno tiene que estar atento, porque en la medida que tú estás atento, tu memoria funciona mejor. En la medida que tú estás atento, te pillas cómo funcionan las cosas, tanto externamente como internamente. Estar atento de uno mismo. Eso es muy interesante. Eso es un tema específico que vamos a desarrollar más adelante. Es una gran virtud humana, la atención, estar atento. La decencia, ser uno decente. Lo cortés no quita lo valiente, dicen por ahí. La colaboración, colaborar, ser colaborativo. La amabilidad es otra virtud. La seguridad, tener seguridad en ti mismo, creer en ti. Pasa que hoy el ser humano, como decía hace un rato, uno no cree en uno, pero bueno, eso lo vamos a afianzar y lo vamos a fortalecer para que día a día cada uno de ustedes, por supuesto con ustedes mismos, vayan teniendo más seguridad de ustedes mismos y vayan creyendo más en ustedes mismos. La firmeza, ser uno firme en sus decisiones, el entusiasmo, la paciencia, la humildad. Pero no es la humildad de que, ay, pobrecito, yo pégueme, no, es una humildad de reconocimiento, es una humildad con fuerza. Hay que ser muy cuidadoso con ese término. La valentía, ser valiente emocionalmente, ser valiente. La complacencia, ser complaciente, ser flexibilidad, pero no exageradamente, todo tiene un umbral y un límite. El respeto, respetar al otro realmente. Poco
se habla del respeto, o se habla y se repite constantemente que falta de respeto, pero ¿qué significa como tal el respeto? ¿Qué es respetar? Respetar al otro, eso tiene un trasfondo muy grande y sería muy bueno que cada uno profundizara un poquito en esta que tiene que ver con el respeto. El talento, tantos talentos en tanta gente, cada uno tiene su talento. Tú tienes tu talento, tienes que buscarlo y seguro que lo vas a encontrar. El talento. Puede ser un talento que es muy heterogéneo, muy variado, el talento musical, el talento actoral, el talento pictórico, el talento para escribir, para exponer, para tantas cosas. La lealtad. Vivimos en un mundo de trampa. Nosotros los humanistas resaltamos siempre que uno tiene que hacer las acciones desde lo correcto. No por ser un santico y todo, no, hay que hacer las cosas desde lo correcto para sentirse uno bien y aportar a la sociedad, hacer las cosas de lo correcto, la lealtad. La protección, proteger a los seres queridos, uno cuida lo que quiere, dicen por ahí. Querer a esa mamá, a ese papá, a esos hermanos, querer, eso es bien interesante. Darles protección, seguridad, que experimenten seguridad contigo, con tus acciones. De guía, de orientador, de guía, uno puede guiar muchas cosas, merced a su experiencia, a su conocimiento y a su buen tono afectivo, el guía. La justicia, ser justo realmente, que es una cosa que nos ha dejado muy solos y ya casi no existe en este mundo. La flexibilidad, ser flexible, con criterio de realidad, ser tolerante pero no en exceso. La expresión al hablar, la expresión en una canción, unas palabras dulces a la mamá, al papá, a la pareja, la expresión. La crítica, pero la buena crítica, la crítica del buen conocimiento, no del conocimiento al servicio del egoísmo y la opresión. La crítica al buen conocimiento, al aporte. La cautela, ser cauteloso. También es una virtud del ser humano. Eso de la cautela me hace acordar una cosa muy linda que decía Silo referente a la ceguera, que le decían que si un ciego era capaz de orientar a otro ciego, y decía que sí, no solamente a otro ciego, sino que el ciego en la noche tenía la capacidad de escuchar una serpiente lejana que se acercaba al pueblo. Entonces, esto es la cautela, ser cauteloso, es como estar siempre atento, muy despierto. La cautela es muy interesante. La responsabilidad. Cuando te comprometas con algo, adquieras la responsabilidad de algo, sé responsable contigo mismo. El hombre recto dice sí por sí, no por no, da tu palabra y rómpete. Si asumes la responsabilidad de algo, asúmela hasta sus últimas consecuencias, vale la pena, pero siempre a lo bien, ¿no? Con conocimiento, con todas estas virtudes, no con la violencia. La fidelidad. Sé fiel a tus ideas, a tus principios. Si uno realmente fiel a sus ideas, a sus principios, a su pareja, las cosas marchan bien. No es por cuestión de religiosidad o de moral ser fiel, es por cuestión de estar bien psicológicamente. El orden, es ser ordenado, todo tiene como un orden. Si ustedes ven las matemáticas, es una cuestión de orden, de precisión, entonces el orden es muy interesante también como virtud. Sigan mirando y van a encontrar muchas virtudes y lo más importante, encuentren sus propias virtudes, ténganlas en cuenta, potencien esas virtudes que van a ser muy útil para la vida diaria en esa actitud y un mundo que está muy complicado. Desde luego que hay cosas buenas, pero si aplicamos todas estas virtudes, seguramente vamos a avanzar y vamos a darnos cuenta de que hay cosas muy positivas en nosotros y desde luego en los demás. Cree en ti en tus mejores expresiones. Cree en ti, en tus mejores expresiones.
Claro, habrá momentos de debilidad, de desesperanza, pero pregúnteselo uno muy afectivamente, ¿por qué alma mía esta esperanza? Esa es otra virtud, la esperanza. No hay que vencerse, dejarse caer. Tener esa esperanza en uno, en los seres queridos y en este mundo. Entonces, cree en ti y en tus mejores expresiones. Bueno, entonces lo más interesante con este trabajo de las virtudes es comenzar a ver las virtudes, a potenciarlas, a tenerlas muy en cuenta en la vida cotidiana y comenzar a tener un punto de vista positivo no solamente hacia uno, sino hacia el medio social, los seres queridos, el medio laboral, los compañeros, etcétera, etcétera. Para complementar esto de las virtudes vamos a hacer un pequeño trabajito que se llama experiencias guiadas. Es un tema muy importante entre los trabajos del humanismo, pero vamos a adelantarnos un poquito, no vamos a ser muy extensos en explicar de qué se tratan las experiencias guiadas, sino simplemente una pequeña introducción y pasamos a hacer esta práctica. Las experiencias guiadas son trabajos psicológicos apoyados en narraciones literarias. Pasa que uno tiene un problema, una dificultad, uno va pensando, pero como que no hay un hilo conductor. No está dedicado solamente a pensar en eso, sino el contenido de otras cosas, de otras situaciones, se le vienen a uno en la cabeza. Por ejemplo, estoy pensando yo en que tengo que conseguir un trabajo, pero de pronto llega a la conciencia una actividad que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando. Por decir algo, pienso que tengo una cita más tarde, etcétera, etcétera. Eso es muy fácil de detectar, porque uno pasa mucha parte de la cotidianidad sin atender, sino ensoñando muchas cosas, imágenes vienen, imágenes van. Entonces esta experiencia guiada es una reflexión, es muy divertida, entre otras, nada extraordinario, pero cuando se hace esta experiencia, realmente hay veces sin uno mismo darse cuenta tiene unos efectos muy positivos. Esta experiencia se llama Mis aspectos positivos. Tiene como finalidad que uno comience a rescatar y a tener en cuenta todos los aspectos positivos, esos que se le han olvidado a uno, esos que uno a veces tiene presente y esos que cree que no los tiene y sí tiene esas cualidades y esos aspectos positivos. Esta experiencia fue compuesta, por llamarlo de alguna manera, por un amigo argentino que estuvo mucho tiempo en la India, viviendo en la India, exponiendo este humanismo en muchas universidades, conjuntos humanos, organizaciones sociales. Se llama Fernando García. Entonces, esa experiencia guía se llama Mis aspectos positivos. El propósito. Esa reflexión acerca de nuestras cualidades positivas nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos, a reconciliarnos, ayuda a que uno se reconcilie con uno mismo. Y a vivir nuestra vida basándonos en lo positivo, en los mejores aspectos. Esto nos dará un mejor sentido de proporción con respecto a nuestras carencias. Las carencias son esas cosas que no tenemos y queremos lograr, predisponiéndonos de la mejor manera para superarlas. Además,
esta óptica positiva se extenderá ulteriormente al modo en que consideramos a los demás, a la sociedad y la vida en general. O sea, ayuda a positivizar la vida en general y esto es muy interesante. En esta experiencia yo voy a hacer ese relato, ustedes tratan de estar lo más atentos. Nosotros aconsejamos que se haga de ojos cerrados para lograr mayor atención. Y cuando yo hago un silencio que dura más o menos de 15 a 20 segundos, son asteriscos. Los asteriscos me marcan a mí unos silencios para que haga ese silencio en la lectura que llevo para que ustedes, esa imagen que se propone, la puedan traer y tenerla muy clara. Entonces dice así la experiencia. Estoy en un lugar cómodo y tranquilo, sentado junto a una persona que respeto profundamente. Esta persona que es como un guía para mí, es muy sabia, bondadosa y con gran fortaleza interna. Me siento muy comprendido, aceptado y apoyado por ella. Estoy en un estado de ánimo relajado y alegre. El guía me dice, has venido para que te ayude a mejorar tu vida, de modo que escucha con atención y considera mi consejo. Te sugeriré algo que podría no ser fácil, pero que es precisamente lo que necesitas. Por muchos años muchos han señalado solo tus aspectos negativos. Te han dicho lo que no eres, lo que te falta, lo que no está bien en ti, tus limitaciones, tus debilidades. Así te has acostumbrado a verte como un vaso medio vacío. Así me dice mi guía mostrándome un vaso con agua que está sobre la mesa. Efectivamente lo veo como un vaso medio vacío. Frente a mí hay un espejo de cuerpo entero. Me observo en él y no puedo evitar de notar defectos en mi ropa, en mi cuerpo, en mi apariencia. Mi guía continúa. Y te habituaste a estar en lucha continua con esos aspectos negativos. O sea, en lucha contigo mismo. Reflexiona sobre esto. Mientras recuerdo todas esas veces, gente y situaciones, veo cuán ciertas son las observaciones de mi guía. Este hacer hincapié en los aspectos negativos podría haber creado en ti algunas tensiones permanentes, una falta de alegría o de fe en ti mismo. Y quizás sentimientos de culpa e incapacidad o aún de envidia y resentimiento. Pero todo esto podría no haber terminado allí, sino que podría haberse extendido al modo en que consideras a la gente y a las situaciones. Si así fuera, ello te ha hecho algo amargo, criticona, hipersensible, perdiendo fe en los demás y en el futuro. Ahora bien, como quieres cambiar tu vida, te aconsejaría que hicieras lo opuesto. Trata de encontrar aquellos que son tus aspectos positivos, tus buenas cualidades, los puntos fuertes a tu favor. Advierte todo lo positivo que hay en ti, lo que también eres, lo mejor de ti mismo. Identifique esas cosas buenas y acéptalas de todo corazón como muy tuyas. Ahora quisiera que tomaras una firme resolución de ver lo mejor en ti mismo y en los demás. Asume un firme compromiso de emplear, de mejorar y de desarrollar esas cualidades o esas virtudes. Después de haber tomado la resolución, veo el vaso de agua sobre la mesa y ahora lo veo casi lleno. Su contenido es puro y cristalino. Esta vez veo mi reflejo sobre el espejo y me gusta aquel a quien veo. Me doy cuenta que aún puedo mejorar, pero eso ahora ya no me abruma porque cuento con muchos aspectos positivos para hacerlo. Estoy seguro que este cambio de óptica me hará una persona diferente y mejor. Siento deseos de dejar este lugar y expresar este cambio en mi vida cotidiana. De manera que agradezco a mi sonriente guía y me alejo con una euforia expansiva.
Fin de la experiencia. Bueno, chicas y chicos, les deseo un fin de semana estupendo. Hagan la experiencia, nada se pierde, más lo que se gana. Y van a comprobar algunos, ojalá todos, de que hacer esta experiencia es muy bueno para uno. Porque uno debería comenzar a sentirse bien, pero pasa que muchas veces no encuentra referencias, ni encuentra herramientas, ni gente con quien hablar para intercambiar sobre estos temas que son muy importantes. Cualquier cosa ya saben, mi número telefónico es 318-488-7645. Ahí me pueden llamar, cualquier consulta, cualquier inquietud, siempre estaré presto para ayudarlos a resolver cualquier inquietud que tengan. Entonces, para todos, paz, fuerza y alegría.